Buenos días, hermanas. Vamos a continuar con la tercera carta de Juan y vamos con el tema número 3. Hoy se llama La alegría del anciano. Vamos a leer los versículos 3 y 4 de esta tercera carta. Dice así: Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad y de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Y bueno, ya recuerden que quién es esta persona a la que está refiriendo, es a Gallo. Gallo es el que vivía en la verdad. Y parece ser que, pues, recuerden que había hermanos que eran misioneros y también había hermanos que, pues, se encargaban de ver cómo estaban las iglesias. Algunos de estos grupos de hermanos pasó por casa de Gallo en la iglesia donde se encontraba, más bien la iglesia que se encontraba en casa de Gallo, y fueron testigos de que él seguía en la verdad, de que a pesar de que había muchos gnósticos ahí contaminando iglesias, él continuaba en la verdad. Él no se había apartado. Y expresa Juan: yo no tengo mayor gozo que que el oír que mis hijos andan en la verdad. Y es que Gallo era hijo espiritual de Juan. Y bueno, vamos a ver estos dos mismos versículos en otras dos versiones. En la nueva Biblia Vida, siempre me cuesta trabajo eso. Bueno, en el versículo 3 y 4 dice así: he tenido la alegría de enterarme por medio de algunos hermanos que vinieron de que vives fiel a la verdad. Ya ven cómo eran esos hermanos que llevaron la noticia, platicaron: oye, vimos a Gallo y Gallo seguía fiel a la verdad. Y dice el 4, para mí no hay mayor alegría que el oír que mis hijos viven de acuerdo con la verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Pues nos insistió mucho en Primera de Juan, que andar en la verdad es andar en Jesucristo. Es no negar que Jesús es el Hijo. Es no negar que Jesús vino en carne, que Jesús es el Cristo. Todo esto es andar en la verdad. No desviarse de la sana doctrina, sino continuar andando en esto que fue enseñado desde el principio, en lo que sabemos desde el principio. Recuerden que hasta el mismo David dijo: el Señor dijo a mi Señor, refiriéndose al Padre y al Hijo. Esto no es nuevo, no es una doctrina nueva, es desde el principio. Y en la palabra de Dios para todos dice: me alegré mucho cuando vinieron algunos hermanos en Cristo y me contaron que sigues fiel a la verdad y la practicas. Por eso quise poner esto, porque seguir fiel a la verdad es practicarla, no nomás decirla, sino practicarla. Bueno, él obviamente, como seguía andando en la verdad y seguía fiel a la doctrina de Cristo, pues andaba en luz y no en tinieblas, como también lo vimos en Primera de Juan. Recuerden que él hizo una gran diferencia. Decía también que aquellos que se habían apartado de la verdad andaban en pecado, andaban en tinieblas, no podían dejar de pecar porque practicaban el pecado. Mas, sin en cambio, los hijos que ocasionalmente pecan, ellos eran cada vez más limpios de su vida pecaminosa por la sangre de Cristo. Dice el 4, lo que más me alegra es oír que mis hijos vivan de acuerdo a la verdad. Entonces, realmente aquí yo quiero enfatizar esto. Gallo seguía en la verdad. Gallo no se había apartado, él seguía practicando la verdad. Pero también quiero referirme a esta alegría que estaba sintiendo Juan. Juan no se alegraba por otras cosas, sino por algo espiritual. Ciertamente, como lo vimos en el tema anterior, estaba preocupado por el estado de salud de Gallo. Pero en esta ocasión él está diciendo: pero ¿sabes qué me causa tanta alegría? Tanta alegría. Me causa alegría que sigues fiel a la verdad y la practicas. Y para mí no hay mayor alegría que esta, que mis hijos espirituales no se aparten de la verdad, sino que continúen. Y miren, Pablo expresa algo similar en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículos 18 al 20. Lo voy a leer en la versión La Biblia a las Américas. Dice así: ya que queríamos ir a ustedes, al menos yo, Pablo, más de una vez, pero Satanás nos lo ha impedido. Porque ¿quién es nuestra esperanza, o gozo, o corona de gloria? ¿No lo son ustedes en la presencia de nuestro Señor Jesús en su venida? Pues ustedes son nuestra gloria y nuestro gozo. Bueno,
¿Qué está expresando aquí Pablo? Pablo dice que él se sentía muy contento de saber que los tesalonicenses, acuérdate que eran muy nobles, los tesalonicenses andaban también en esta verdad. Y él dice, expresa esta alegría diciendo, pues ustedes son nuestro gozo y nuestra corona de gloria. Bueno, recuerda que el Señor dice que debemos de dar fruto y parte de ese fruto es pues compartir, y el Señor es el que da a los hijos espirituales, y nuestro fruto permanece vivo cuando los hijos espirituales permanecen en la verdad. Esta era la alegría de Juan, el saber que este fruto que él había dado seguía fiel y seguía firme y no había muerto ante tantas falsas doctrinas, sino que estaba viva la esperanza, estaba viva la fe, la fidelidad a Dios, estaba viva en el corazón de sus hijos. Y bueno, también otro versículo que nos puede ayudar a entender esto es 1 Pedro capítulo 5. Pedro también expresa una obligación de los ancianos. Recuerden que en este caso es Juan, el anciano por viejo, pero también anciano por su posición en la iglesia. Él era responsable incluso de muchas iglesias, de las 7 iglesias de Asia, recuerden. Él era el pastor como el encargado, pero de todas las iglesias. Él era apóstol. Por eso esta función. Y bueno, versículos 1 en adelante. Dice así, por tanto, a los ancianos entre ustedes exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, también participante de la gloria que ha de ser revelada. Este es Pedro hablando. Él dice, también yo soy anciano y yo también les exhorto a esto. El 2 dice, que pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplo del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores recibirán la corona inmarcesible de gloria. Un premio para los ancianos, para los que pastoreaban a la iglesia. ¿Cuál? La corona de gloria. Recordemos que, bueno, ya hemos tocado este tema de la corona. Y bueno, esta corona puede recibirla aquel que ha predicado el evangelio y que ha hecho hijos espirituales. Se refiere, nadie puede llegar sin la corona de gloria al reino de Dios. Nadie puede llegar infructífero allá, porque árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. No necesitas ser el pastor de una iglesia para dar fruto. Simplemente con que seas obediente a la gran comisión y compartas el evangelio y tengas hijos espirituales, entonces estarás recibiendo esa corona de gloria que Dios tiene prometida para aquellos que han llevado el mensaje, que también, aparte que dice el versículo 3, han demostrado ser ejemplo para quien le compartes. Aquí obviamente está hablando en un nivel un poquito más grande, se lo está refiriendo a los ancianos, a los pastores de una iglesia. Ellos son encargados no de un alma, sino de muchas almas, y ellos son encargados de dar buen testimonio ante los ojos de muchos. Y ellos tienen que cuidar el corazón, la vida espiritual de muchas personas. Y entonces ellos recibirán, si hacen bien su trabajo, la corona de gloria. Ahora entendemos por qué Juan dice, me alegré mucho cuando vinieron algunos hermanos en Cristo y me contaron que sigues fiel a la verdad y la practicas. Lo que más me alegra es oír que mis hijos vivan de acuerdo a la verdad, porque eran esa corona de gloria, esa esperanza, ese gozo, como lo expresa también Pablo. Es por eso que él se sentía así, porque tenía varios hijos espirituales. Para empezar, pues ya leímos en Primera de Juan que había unos, no dice nombres, ni personajes, ni nada. En Segunda de Juan leímos que estaba la señora elegida y sus hijos. Y en Tercera de Juan estamos leyendo acerca de Gallo. Pero también en el versículo 3 dice, vinieron unos hermanos en Cristo. Ellos también eran sus hijos espirituales, o ante ellos también él estaba dando buen testimonio, tanto que estos hermanos sintieron la necesidad de dar cuentas o llevar cuentas al anciano Juan. Hermanas, alegrémonos cuando estemos viendo que los demás andan en verdad. No sintamos ninguna clase de alegría cuando veamos que andan en mentira. Nos duele nuestro corazón ver cuando alguien ha perdido el camino o se ha extraviado de la verdad. Hermanas, debemos de buscar el andar en la verdad. Nosotras mismas debemos de ser ejemplo. Escudriña tu corazón, hermana. ¿Qué estás haciendo en tu vida
¿Es de buen ejemplo o eres de mal ejemplo? Porque aquí está diciendo Pedro que nosotros debemos de dar buen ejemplo para recibir la corona inmarcesible de gloria, porque hemos dado fruto. Hermana, ¿tú estás dando buen ejemplo? Así es como se empieza a hacer discípulos, con tu ejemplo. Tal vez digas, es que yo no sé mucho de la Biblia, yo no sé hablar mucho, a mí me da pena, todavía me cohíbo. Bueno, lo primero que se empieza a hacer para dar para dar fruto es dando buen testimonio. Y muchas veces a través de ese testimonio, muchos son alcanzados. Así que, hermana, tengamos gozo y alegría de pensar en aquellos que practican la verdad, de pensar que tú fuiste también de bendición para esos que son ahora hijos espirituales tuyos y que ahora Dios los tiene reservados ahí como tesoros en el cielo que se acumulan y donde no entra el ladrón y los roba, ni se corrompe, nada los echa a perder. Todo está guardado ahí en sus preciosas manos en el cielo donde todo es eterno. Así por eso sentía Juan esa gran alegría, la alegría de ver a sus hijos andar en la verdad. Que Dios te bendiga, hermano.